Y para finalizar este cuarto día de la agenda académica, invitamos a la doctora Natasha Avendaño García, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con la ponencia Vigilancia y Control. Adelante, doctora Natasha Avendaño. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues muchas gracias nuevamente a XM por invitarme. Ya voy a no abrir o a inaugurar como lo hicimos el día lunes, sino ya a hablarles un poco más y a contarles de lo que hemos venido haciendo en la superintendencia en materia efectivamente de inspección, vigilancia y control. Entonces, pues tengo una presentación que está proyectada, que exactamente ahí la están viendo, y es contarles un poquito el abrebocas que les di el lunes acerca de lo que hemos venido haciendo en la superintendencia, en particular en estos últimos 3 años, en los que nos hemos enfocado mucho en no solamente trabajar en lo que veníamos desde el punto de vista del seguimiento, pues obviamente a los operadores de red, de hacer la vigilancia sobre el ejercicio de la distribución y la comercialización de energía, sino ir unos pasos más atrás en la cadena. Entonces, así fue como se los anuncié de alguna manera que nació la UMEC, la Unidad de Monitoreo de Mercados de Energía y Gas, unidad que venía gestándose o que venía estando en la mente de la superintendencia como un paso necesario para completar nuestra vigilancia en la cadena, y que hoy en día es una realidad, y como se los adelanté de alguna manera el lunes, tiene varios productos y varias materializaciones de esa necesidad ya hoy evidentes. Entonces, estamos a 2 años del lanzamiento. Efectivamente, se lanzó oficialmente en el MEM de hace 2 años en Cartagena. Como se los mencioné, veníamos de un desarrollo conceptual de la unidad desde 2018, teníamos unas recomendaciones de varias instituciones y de varios entes multilaterales, en particular de la consultoría que se había hecho con el Banco Mundial, de tener una unidad de monitoreo. Pues los que llevan muchos más años que yo en este negocio y en este trabajo saben que en el pasado habíamos tenido intentos de tener una institucionalidad que se dedicara al seguimiento de los mercados mayoristas, pero que no había sido perdurable y no había tenido la fortaleza y la materialización de una institucionalidad tan fuerte como la que tenemos hoy en día, que quiero, y esto seguramente lo voy a decir muchas veces, pero quiero reiterar lo que les dije el lunes. Esto es por el beneficio no solamente de los mercados, sino principalmente de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país. En el 2019 lanzamos la unidad, en el 2020 hemos venido haciendo todo el desarrollo, del ejercicio de monitoreo, fortaleciendo el equipo, generando obviamente las posibilidades de tener una unidad de monitoreo que sea sostenible en el tiempo. Nuestro interés es dejarlo lo más sólido posible para que al final de estos 4 años de gobierno podamos tener algo de lo cual se beneficien no solamente los usuarios, sino todos los agentes participantes en los mercados de energía y gas. Y en el 2021 hemos venido ejecutando esa formalización, la formalización de la unidad de monitoreo, la formalización no solamente funcional al interior de la superintendencia, sino la formalización de la interacción con el mercado, con los agentes, con todos los incumbentes, que no solamente es el público externo, sino el público al interior del gobierno nacional. Entonces, aquí un poco para que ustedes conozcan el organigrama, tenemos que la unidad depende directamente, pues este es el organigrama de la superintendencia bajo el nuevo decreto de modernización, el decreto que yo les mencioné también, el que hemos venido trabajando, el que trabajamos durante 2 años y que se materializó más o menos por esta época, hace 1 año, que nos ha permitido también generar una dinámica de trabajo mucho más enfocada en la prevención, mucho más enfocada en la vigilancia preventiva y en la vigilancia que le permita a la superintendencia de alguna manera anticipar la posible materialización de riesgos, y la unidad de monitoreo hace parte integral de esa vigilancia preventiva y de esa necesidad de estar pues de alguna manera a tono y a la altura de la industria, no solamente pues, de energía y gas, sino en general de los servicios públicos. Entonces, la unidad de monitoreo depende directamente de la superintendencia delegada
para energía y gas combustible, hace parte de esa delegada y es la unidad del monitoreo de esos mercados, y como lo habíamos mencionado en varias oportunidades. ¿Por qué energía y gas? Porque le hacemos seguimiento a los mercados mayoristas de ambos, pues por la importancia y la interrelación que tienen para, pues principalmente la generación de energía y el cumplimiento de la demanda o la cobertura de la demanda de energía eléctrica en el país. ¿Cuál es la estructura que tiene? Eso es muy importante, pues que claramente se conozca en el mercado. Tenemos un coordinador, hoy en día funcionamos así, un coordinador que tiene a su cargo 3 expertos en el equipo de gas y 3 expertos en el equipo de energía eléctrica, los cuales, claro, son expertos en su materia, pero tienen un conocimiento amplio del sector. Han trabajado, y pues el coordinador, pues muchos de ustedes lo conocen, han trabajado en varias entidades del sector y conocen ampliamente no solamente cómo funcionan los mercados de energía eléctrica y de gas, sino las interrelaciones y las sinergias que cuando las cosas funcionan bien, idealmente, siempre, se dan entre ambos sectores, y obviamente las dificultades que se pueden presentar en ambos casos. Aquí no solamente tenemos gente enfocada y dedicada o con profesiones relacionadas directamente con los sectores de energía y gas, sino también tenemos expertos en economía, tenemos un experto en economía, tenemos un equipo de tecnología de 3 personas, los cuales se encargan obviamente de materializar de una manera muchísimo más ágil todas las capacidades que se desarrollan al interior de la unidad de monitoreo. Esto es algo que en parte era una de las restricciones que veníamos teniendo en la superintendencia en años atrás, y era las dificultades de poder contar con unas capacidades técnicas y tecnológicas que permitieran hacer ese seguimiento casi que en tiempo real de la información, que además es una información, ustedes todas la saben, muy grande, con unos volúmenes importantes y sobre todo de una frecuencia no solamente diaria, sino prácticamente minuto a minuto, y esa información que para nosotros es absolutamente relevante con el fin de poder generar la vigilancia que ya conocen y que obviamente les voy a mostrar diapositivas más adelante. Entonces, ¿qué hacemos o qué hemos venido haciendo en estos 2 años del lanzamiento de la unidad? Pues hemos contado afortunadamente también con la colaboración de varios de los agentes, que a pesar incluso pues, de algunos de ellos de ser vigilados, hemos tenido esa capacidad de generar esas sinergias de información. Entre ellos está pues obviamente el gestor de los mercados de energía, el gestor del mercado de gas, el ministerio, la información que ya tenemos nosotros en el SUI por nuestras labores de inspección, vigilancia y control. ¿Y qué hacemos? Integramos los datos de todas esas fuentes de información que tenemos externas a la superintendencia, que los analistas y que el equipo técnico ha venido consolidando esos requerimientos para hacerlos más puntuales. Aquí quiero hacer énfasis en algo en lo que hemos venido trabajando, en particular en los mercados de energía y gas, de una manera muy, muy, muy fuerte, que ustedes como actores del mercado lo han podido evidenciar, es en garantizar que la información que estamos pidiendo, que vamos a seguir pidiendo, es la información que necesitamos para nuestras labores de inspección, vigilancia y control. Aquí no tiene sentido llenarnos de datos si no hay información relevante en ellos. Y esto también nos ha permitido este trabajo de la unidad, tener una focalización de los datos para que esos datos se puedan realmente convertir en información. Y ahí pasamos a hacer el análisis de datos, las tendencias que podemos identificar en la información que recibimos y que nos generan unas alertas pues que nos permiten identificar algunas acciones que posteriormente se plasman, obviamente en reportes, en informes y en boletines. ¿Y por qué es esto relevante? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuáles son esas acciones, esas 4 acciones que hemos venido trabajando de una manera muy activa en la unidad? Pues primero que todo, seguimiento a los comportamientos. Esto estaba dentro de los objetivos iniciales de la unidad de monitoreo, poder revisar las ofertas y las posiciones técnicas de las ofertas en el mercado, la correlación con los eventos del sistema, tener la capacidad de basado en lo que ha sucedido y en cómo vienen ejecutándose las acciones, poder hacer, pues eventualmente poder llegar a tener una capacidad
un poco más, no voy a decir predictiva, porque pues claramente estos son mercados que tienen unos comportamientos muy asociados a las dinámicas de la oferta y la demanda, pero sí poder tener una capacidad de reaccionar mucho más rápido a cualquier evento que se presente. La segunda acción ha sido poder pues tener la información mucho más al día y mucho más actualizada en los casos de los que se puedan presentar posibles incumplimientos regulatorios. Esto creo que es esta capacidad de reacción más rápida nos ha permitido ser mucho más pertinentes a la hora de que suceden eventos que puedan ser o que sean susceptibles de generar una investigación al respecto y que también le pueden llegar a quitar a los agentes involucrados en este tipo de posibles incumplimientos regulatorios la carga de tener que mandar muchas más cosas de las que, pues que ya por alguna razón habían o reposaban en la información que se han ido pidiendo no solamente en la unidad, sino en los otros agentes involucrados. Requerimientos ante condiciones atípicas a los agentes, a los administradores o gestores del mercado es poder generar ese flujo de información no solamente de los eventos y de las situaciones aisladas o de las situaciones que se presentan, sino también de tener, como les mencionaba en la acción 2, una base de información que nos permita de alguna manera anticiparnos a esas situaciones que pueden suceder. Y obviamente, pues, hacer visibles en el ejercicio de la vigilancia y sobre todo de la supervisión, no, sin necesariamente pasar al control, es hacer visible estos comportamientos que evidenciamos con las 3 acciones anteriores, con el análisis y la recopilación adecuada de la información y publicarlo en boletines indicadores que le permitan al mercado, no solamente a la superintendencia, al mercado, a los otros actores importantes del sector, poder identificar cuáles son esos comportamientos que merecen y claramente desde la óptica de cada uno en esta cadena, pues o alguna revisión o alguna visión en detalle más particular. Tenemos en los boletines, pues en materia de energía, pues las variables son la oferta, la demanda, la disponibilidad de elementos y precios, las restricciones, que es un tema del cual hemos trabajado muchísimo, en particular en los últimos 3 años por los cambios que se han dado en ese componente al interior del mercado y que obviamente han generado pues unas reacciones no solamente de los generadores, o más bien más allá de los generadores, de la actividad productiva en relación a lo que está pasando y por qué está teniendo ese comportamiento, ese componente. Indicadores tenemos los indicadores de oferta, de cubrimientos, de contrataciones, de precios, de concentración y pivotalidad, y ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de cuáles son esos indicadores. Aquí nuevamente todo esto es poniendo en práctica y consolidando un ejercicio de personas que han trabajado en el tema, que han trabajado en el mercado y que obviamente pues uno lo puede ver como un poco desde afuera como una unidad no solamente de generación de información, sino de pensamiento y de estructuración de los fundamentales de los mercados de energía y gas. En materia de gas, pues también tenemos como las variables a las que publicamos en los boletines, pues son los de oferta, demanda, disponibilidad de elementos y de precios, y tenemos indicadores que nos permiten hacer comparaciones de precios por fuentes y mercados y las declaraciones de productos. En el portal tenemos publicada permanentemente la oferta, la disponibilidad, los índices de las ofertas y las coberturas de las obligaciones de energía en firme para energía y para gas, las ofertas, precios, tipos de contrato, inventarios y comparativos de precios, que insisto, esto no solamente es con el fin de dar información a los incumbentes, sino dar información al mercado, que el mercado pueda tener todo junto y sobre todo aprovechando esa interrelación tan importante que existe, sobre todo para la generación de seguridad del país entre los mercados de energía y gas. Tenemos un seguimiento semanal en ambos mercados en los que hacemos seguimiento y pues obviamente publicamos los temas de oferta, de demanda, de la disponibilidad, de los precios, de la comparación de indicadores, de los contratos y de las ofertas que se dan en el marco de esos contratos. ¿Cuál ha sido la producción de todo lo anterior, todo lo que les mostré en estos 2 años? Tenemos
casi más de la mitad de lo que hemos producido son los seguimientos semanales, obviamente. Tenemos boletines, hemos producido 9 boletines, 113 seguimientos semanales y 99 infografías. Y adicionalmente a toda esta producción que se cuelga en el portal, sobre la cual se hacen permanentes reuniones con los diferentes gremios, los diferentes incumbentes del mercado, pues hemos hemos enviado señales por recomendaciones regulatorias al regulador. Hemos tenido, como lo mencionaba, más de 14 reuniones de solicitación del boletín. Al principio, sobre todo, era muy importante poder tener esta interacción, pues sigue siendo, pero al principio para como pulir lo que estamos sacando del boletín y que fuera sobre todo claro los mensajes que queremos dar. En los boletines no se pretende hacer presuposiciones o juzgamientos particulares, más allá de mostrar una realidad que es la que se está evidenciando en los datos y que tiene que ser de utilidad para todos. Tenemos 2 convenios de interoperabilidad, uno con XM y otro con el gestor del mercado del gas, y tenemos estas actualizaciones semanales en el portal de indicadores. Entonces, todo este trabajo y todo eso que les he venido pues, contando, que incluso pues, desde el lunes empecé como a darles el abrebocas de lo que íbamos a hablar el día de hoy, nos ha servido ¿para qué? Para poder tener un panorama muchísimo más claro desde la perspectiva, ahora sí, de la vigilancia y del control de la estructura del mercado. Y entonces quiero compartir con ustedes realmente qué es lo que hemos venido haciendo, cómo es que esa estructura de mercado, porque pues me parece supremamente importante que todos los agentes que están participando en este congreso del MEM tengan la claridad de qué es lo que nosotros estamos viendo desde la superintendencia, y no solamente para efectos del control, sino para efectos de que estamos entendiendo y logramos entender de una manera muy esquemática la estructura del mercado, con el fin de poder ser muchísimo más eficientes hacia dónde dirigimos esas acciones de seguimiento, de inspección, de vigilancia y de control. Entonces, pues tenemos el sistema hidrotérmico, que es pues, la base fundamental de nuestro sistema energético. Obviamente es un sistema que tiene, o es un mercado que está en libre competencia. Tenemos unos esquemas para asegurar la atención de la demanda en el marco de esa libre competencia, y tenemos derivados pues, del funcionamiento del mercado, unos aspectos técnicos los cuales van encaminados a garantizar esa confiabilidad del sistema, y sobre todo teniendo en cuenta que esos aspectos como las restricciones y los sobrecostos operativos pues derivan no en la existencia o se derivan no gracias a la existencia o a la no existencia de esos esquemas para asegurar la atención de la demanda, sino a la necesidad de que se genere esa seguridad en el sistema, que si bien está asegurada por los esquemas de atención de la demanda, tiene unos costos y unos comportamientos diarios que responden a esa demanda, no a una demanda fija, sino a una demanda completamente variante. Y obviamente la contratación que cada uno de los agentes tiene dentro de sus sistemas particulares y dentro de sus esquemas de funcionamiento y de prospección de sus propias empresas y de sus propias demandas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos dentro de ese seguimiento? ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Cómo hacemos ese seguimiento semanal y trimestral? Entonces, aquí vamos a empezar a ver todas las variables a las que les hacemos seguimiento. Pues para poder hacer un seguimiento semanal hacemos un seguimiento diario de esas variables, seguimiento a los energéticos con los que se atiende la demanda. Entonces ahí ven un ejemplo de los gráficos de día a día y que pues, claramente en XM tienen segundo a segundo de cómo se está supliendo esa demanda de generación o demanda de energía en el país. Entonces ese es uno de los ejemplos de qué es lo que hacemos y cómo hacemos ese seguimiento. Qué es lo que buscamos ver ahí es qué ha pasado, cuáles son los eventos, cuándo se dispara o cuándo se aumenta la generación de seguridad por parte de las térmicas en un pues, mercado que es principalmente hidrotérmico, pues hídrico en el país, pero que tiene un respaldo térmico importante, y pues ahí claramente más, esto más que nosotros, ustedes lo saben y lo viven todos los días, y eso es una de las cosas que hacemos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es muy importante, precisamente basado en la estructura del sistema que ya conocemos,
que este balance que por naturaleza de nuestra conformación del sistema energético del país está de alguna manera en 70-30, claramente esto con los renovables no convencionales pues va a quitarle un poquito a ese balance del 70-30, pero que fundamentalmente ha sido la estructura energética de este país. Entonces poder saber ese balance cuándo se altera y cuándo cambia o cuándo probablemente tenemos unos picos en los que se hace necesaria la entrada más fuerte de la térmica, pues eso se atiende o responde a algunos factores, en algunos casos que pueden haberse previsto por parte de los agentes, en otros que son totalmente aislados, pero que también merecen la participación activa de la superintendencia en el tema. Entonces, aquí tenemos algunas de las otras variables a las que les hacemos permanente seguimiento. Digamos que el seguimiento que hacíamos anteriormente no era que no se hiciera, sino que se hacía de una manera tal vez un poco más rezagada en la capacidad que teníamos de tener la información. Aquí, gracias también a esos convenios, esos trabajos de interoperabilidad que hemos venido teniendo con el administrador del mercado y con el gestor del mercado de gas, ha sido muy importante. Entonces estos son algunos de los ejemplos de las variables hídricas y de los embalses a los que les hacemos permanente seguimiento. Ustedes saben y tuvimos con muchos de ustedes una conversación larga o muchas conversaciones largas el año pasado, en particular en los momentos difíciles de la pandemia, en los momentos difíciles en los que teníamos una variación y una fluctuación del recurso hídrico que tenía potencial de afectarnos negativamente la generación y que obviamente pues tenía un impacto poco deseable en el precio de la energía o de la generación de la energía en los momentos en los que estábamos viviendo el aislamiento preventivo obligatorio y que tuvimos al principio de ese aislamiento preventivo obligatorio una dificultad con el precio de la energía o del componente de generación en la energía. ¿Qué más entonces hacemos y qué más hemos venido trabajando de una manera muy juiciosa desde el inicio? Creo que si mi memoria no me falla, en el lanzamiento de la unidad hace 2 años, les presentamos esos indicadores a los cuales les íbamos a seguir haciendo un seguimiento periódico, indicadores de competencia y de poder de mercado, indicadores de concentración de mercado. Pues yo que soy economista, este es un terreno en el que me muevo muchísimo más fácil, porque pues esto es lo que hacemos los economistas una buena parte de nuestro tiempo, y es hacer, con base en los índices que ya están inventados y que existen, que le permiten un análisis estandarizado de las condiciones del mercado, pues poder hacer ese tipo de seguimiento de una manera periódica, permanente y sobre todo consistente y comparable. Y es poder, con el índice de oferta residual y con el índice de Herfindahl-Hirschman, poder determinar cuál es el poder de mercado que puedan tener los agentes generadores, si es que efectivamente existe, y poder medir la concentración del mercado de generación, disponibilidad de fijación del precio de bolsa. Ustedes saben que cuando hay concentración de mercado, y pues independientemente de que sea cartelizado o no, o de que haya un acuerdo entre los agentes, el hecho de que haya unas condiciones de mercado que se alejen, a pesar de que sea un mercado de libre competencia, pero que esos se alejen por las naturalezas del mercado, de la variedad de oferentes y de demandantes, pues se empieza a generar una concentración que clarísimamente afecta con o sin intención la disponibilidad no solamente del producto, sino también la capacidad de incidir en el precio de ese mercado. Entonces, por eso son índices importantes, son índices que le dan a uno una ruta y una guía de poder saber, como pues son estandarizados, de poder saber y poder sobre todo enfocar las acciones cuando haya unos números que se acerquen a los niveles en los que se pueda estar pensando que hay una concentración o un poder de mercado evidente. Hacemos claramente seguimiento de la oferta de las plantas pues hidro, porque
y lo mencioné ahorita, hemos tenido momentos difíciles, en particular pues en los últimos años, con las variaciones y los cambios en los aportes hidráulicos, el volumen útil de los embalses. A esto hay que meterle adicionalmente a los cambios climatológicos y a las expectativas de lluvias o las expectativas de sequía, pues todo lo que viene asociado a la generación hidráulica es tener la capacidad de mantener las plantas a punto de todos los generadores. Y esto es algo muy importante porque esa integración de la manera en la que se hacen o de la manera en la que están programados los mantenimientos con el funcionamiento del mercado y el funcionamiento y la capacidad de garantizar la demanda energética del país, pues es parte de nuestra tarea, y es que esos cronogramas de mantenimiento pues idealmente no deberían afectar de alguna forma el balance energético del que se suple o de la oferta en el país. Entonces, ahí es cuando la variación en las ofertas de los generadores pues puede llevar obviamente a cambios en el precio final de energía, y pues ya lo mencionaba hace un momento, lo que vivimos el año pasado en el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, pues también nos generó una alerta muy importante, y que pues afortunadamente, y esto pues lo digo, lo puedo decir ahora, año y medio después, pero que afortunadamente de alguna manera con el balance o las dificultades climatológicas y el balance hídrico que estábamos teniendo al inicio de la pandemia, hubiera sido muy difícil poder generar si hubiéramos mantenido una actividad económica estable o más bien creciente como la que veníamos teniendo. Entonces, ese seguimiento nos permitió también darle señales al regulador de la importancia de tomar algunas acciones, algunas que se pensaron y se planearon pero no se ejecutaron, pero que nos permitió también estar listos para esos eventos en el caso de presentarse. Como lo mencionábamos, esto pues dentro de la estructura de mercado es un mercado en libre competencia, pero pues esa misma razón y esto es no para tomarlo de una manera más que descriptiva, es la misma razón de la concentración que se puede llegar a presentar dentro de la estructura del mercado. Pues tenemos obviamente hemos tenido en los últimos 2 años particularmente unos impactos de disminución de la demanda. El impacto COVID pues, fue bastante fuerte en un momento en el que hídricamente no estábamos con la capacidad full como lo estamos hoy en día, y una disminución que también se presentó en particular este año por las manifestaciones pues que generaron una disminución en la demanda de energía, y que claramente eso afecta ese balance energético del país. En materia pues de oferta, pues el seguimiento se lo hacemos claramente a la disponibilidad de las plantas de generación, a los precios de los combustibles con los que se hace la generación térmica, y la generación, pues, en la mayoría de los casos, de lo que hace parte del SIN por generación de seguridad, los niveles de los envases y los aportes, y pues, obviamente la coherencia en los precios ofertados en el marco de las externalidades que se han venido presentando. Hacemos esos seguimientos de las ofertas de los generadores, al número de fijaciones y a las posiciones en las fijaciones en los eventos de la generación de seguridad. También tenemos ese seguimiento a la oferta y a las externalidades por agente. Entonces hacemos por agente cuál es su posición en cuanto a las compras y ventas en bolsa y a los contratos que tiene. Entonces es cómo funcionan sus ingresos en virtud de esa posición que tiene en materia de su cobertura, bien sea por contratos o por bolsa, el volumen útil. Entonces, si hay mayores aportes, lo que en la cabeza de cualquier economista se genera automáticamente es, si hay mayores aportes hídricos, pues hay menor precio. Y cuando vemos que eso no está pasando de esa manera como tan fluida y tan automática, pues entramos a hacer un seguimiento mucho más detallado de por qué no sucede así. Claramente en esto influye un montón la disponibilidad de las plantas, y es también hacer ese seguimiento de si la gente está ofertando toda su capacidad o si está generándose algo
por lo cual la capacidad no está al tope, y lo cual pues genera un impacto en el resto de las variables referidas o relacionadas con esa generación adicional que no se da dentro de la capacidad total de los agentes. Y claramente pues los aportes hídricos que deberían generar también esa disminución en el precio de la energía. Entonces, esto es con el fin de poder, obviamente, traducirlo todo en si los precios están fijando de alguna manera en la bolsa o si están respondiendo adecuadamente a esa dinámica de oferta y demanda, que no es solamente una oferta y una demanda totalmente o plana, sino que es una oferta y una demanda que depende de todas esas otras variables a las que permanentemente le hacemos seguimiento. Y como no solamente los precios responden a esas variables en las que de alguna manera podría haber control por parte de los agentes, sino cómo responden a externalidades como el fenómeno del niño, de la niña, niveles de aporte. Estamos en este momento con unos niveles de aporte altísimos por la situación de lluvias que hemos venido experimentando, pero ¿qué pasa si eso no se da? ¿Qué pasa si tenemos una externalidad que claramente nos cambie los aportes y nos cambie la manera en la que se genera ese balance en la oferta con el fin de garantizar la demanda de energía en el país? Seguimiento obviamente a la disponibilidad de las plantas, y aquí entonces ya empezamos a meternos en cómo están funcionando esos esquemas para asegurar la atención de la demanda, si hay indisponibilidad forzada térmica, indisponibilidad por mantenimiento, la programación de los mantenimientos, la indisponibilidad forzada hidroeléctrica, y es poder integrar en ese análisis todas las variables de los activos de generación para atención de la demanda, porque tenemos que reconocer, y no podemos más bien desconocer, que si bien hay una programación de mantenimientos que uno, y que sabemos que el gestor o pues el administrador del mercado tiene dentro de su matriz de generación pues diaria y que integra para poder saber cuándo dispara una generación térmica para cubrir una demanda con una generación de seguridad, pues también sabemos que se dan indisponibilidades por eventos que suceden de una manera que espera uno sean aislados, pero que de todos modos afectan ese balance. Entonces, ¿por qué es tan importante poder hacer ese seguimiento de los esquemas para asegurar la atención de la demanda? Y en particular, poder hacer el seguimiento y poder tener la trazabilidad del índice de cobertura de energía firme con anillos y sin anillos de seguridad. Y es poder hacer ese seguimiento a las plantas de generación respecto a las obligaciones adquiridas de la energía en firme, porque es pues, muy importante poder saber qué puede suceder ante una eventual activación del mecanismo de cargo de confiabilidad. Para hacerle seguimiento a este índice se compara la disponibilidad real de una planta de generación respecto a sus obligaciones de energía en firme, que pues teóricamente si tiene obligaciones de energía en firme es porque tiene la capacidad real de poder atenderlas. Y de esta manera pues se tiene en el índice que tiene o que considera los anillos de seguridad, pues se tiene en cuenta la disponibilidad comercial de la planta para que esos anillos de seguridad sean, pues, son gestionados en el mercado secundario, pues garanticen el cumplimiento del índice de cobertura de las obligaciones de energía en firme de los agentes pues que están dentro del mecanismo o que fueron adjudicatarios dentro del mecanismo de la subasta. Tema súper taquillero de los últimos años, el tema de las restricciones y las reconciliaciones positivas con el precio en bolsa. Pues ustedes saben que ha sido taquillero precisamente porque hemos tenido la necesidad, y en la gráfica se ve, y esto pues es solamente de los últimos meses, pero hemos tenido meses en los últimos años en los cuales ha sido necesario disparar de una manera tal vez muchísimo más activa la generación de seguridad, y esto pues claramente afecta o genera unos costos de esas restricciones que nos generan una reconciliación positiva,
y pues que termina traduciéndose en un aumento del valor de las restricciones en las facturas de servicios públicos, y que más allá del impacto económico que esto tenga, no solamente en la actividad productiva, sino pues en el valor final, en el CU que pagamos todos los usuarios, pues genera unos cuestionamientos acerca del mecanismo y de cómo se está dando ese subyacente de esa generación de esos costos de restricciones. Entonces, todo esto apunta a que siempre va a haber un cuestionamiento, y eso, pues, en esto quiero ser muy clara y muy transparente en el ejercicio que hemos venido haciendo. Siempre va a haber un cuestionamiento de por qué el valor que se está pagando por los combustibles fósiles para hacer esa generación de seguridad es el valor que se está dando. Bien sea vía contratos, bien sea vía bolsa, bien sea, o sea, la declaración por parte de los agentes con respecto a ese precio siempre va a generar un interrogante. Yo no estoy diciendo que una presunción de que esté pasando o no pasando algo, sino un interrogante acerca de si se está haciendo de una manera eficiente la cotización de esos precios. Y creo que es muy importante porque para nosotros ese seguimiento a los costos que generan esa reconciliación positiva es lo que hace y lo que nos ha permitido en parte, ya lo vamos a ver, enviar esas señales al regulador de potenciales cambios que se han venido requiriendo y que se han materializado afortunadamente en qué tanto se dan unos elementos desde la regulación que garanticen que si bien no se está haciendo nada que no se deba hacer, sí se está haciendo de una manera eficiente, sobre todo en particular en el efecto que pueda llegar a tener en el precio final de la energía. Y esto es pues, precisamente es integrar también todas esas variables, y es integrar no solamente el costo que se está declarando, sino si se están haciendo pues dentro de ese balance de poder generar o disparar la generación de seguridad, el mantenimiento de los activos de transmisión en los momentos adecuados para que esa generación por seguridad no termine teniendo unas compras ineficientes en los mercados o una declaración de precios que no sean eficientes para poder garantizar esa generación por seguridad. Obviamente a los contratos también les hacemos seguimiento, pues no vamos a entrar y no podemos de hecho entrar a juzgar los precios de los contratos, pero sí es muy importante poder hacerle seguimiento al tipo de contratos, a las contrataciones propias, y aquí pues hay que tener la claridad de que hay, dada la estructura de nuestro mercado y los antecedentes o los mercados existentes previos a la existencia de la ley 142, pues se han permitido o existen unos porcentajes en los cuales hay agentes que tienen participación en todos los eslabones de la cadena, y que pues tiene claramente contrataciones también propias que le permiten de alguna manera tener un poco de mejor cobertura y mejor precio dentro de ese esquema de generación. Y obviamente el precio de los contratos, pues porque eso nos garantiza también tener unos ojos puestos en ese pedacito que no es la bolsa, sino es lo que ya está contratado, pero que tiene también unas endogeneidades determinadas por esa estructura del mercado híbrida que existe en algunos agentes. Claramente, pues ahora que estamos entrando de una manera mucho más fuerte, que ha sido una política de Estado de ampliar y de diversificar la matriz energética, pues hemos estado haciendo seguimiento de las subastas de contratación a largo plazo, análisis de la formación de los precios y las cantidades, verificación de los requerimientos de contratación de las FENESER y seguimiento de los indicadores del mercado y del cambio en los indicadores de concentración por la entrada de las energías no convencionales, de las energías renovables no convencionales. Todo esto es, y pues creo que será muy evidente que el trabajo en estos últimos 2 años ya de materialización de la unidad ha sido bien fuerte, pero seguimos pensando en qué es lo que nos falta fortalecer, cuáles son los aspectos a incorporar y que obviamente van a
ser muchísimo más, nos van a fortalecer más el ejercicio que hemos venido haciendo en la unidad. Es análisis prospectivo, y era un poco lo que les mencionaba, es el ideal de poder tener una base de información lo suficientemente robusta para poder diseñar y poner en práctica herramientas de estimación de las variables del mercado. Y si bien pues es precisamente un ejercicio de análisis prospectivo, un ejercicio de riesgos en los cuales no hay certeza, sino hay probabilidades de ocurrencia de hechos. Tener esa historia de información nos permite claramente poder generar un análisis probabilístico de escenarios, brindar señales sobre mejoras en el mercado y poder hacer una tarea, digámoslo así, desde el punto de vista preventivo, con ese análisis prospectivo muchísimo más eficiente. Definición y actualización de métricas, poder tener nuevamente unas métricas de riesgo del mercado, poder actualizar esas métricas que existen hoy en día, poderlas hacer un seguimiento para poder, esto es absolutamente dinámico, y en la medida en la que es absolutamente dinámica no van a ser unas variables estáticas en las que ya tenemos, pero que definitivamente tenemos que actualizar y tenemos que generar un mecanismo de actualización permanente. Nuevos indicadores, diseñar nuevos indicadores y metodologías a partir de los cambios regulatorios, y no solamente a partir de los cambios regulatorios, sino que nos permitan generar cambios regulatorios como ya lo hemos venido haciendo, pero ser muchísimo más activos en ese sentido y poder profundizar así los análisis en los mercados como el de los servicios auxiliares. Pues lo hemos venido haciendo, pero pues creo que esto va a ser un reto permanente, esto es un reto además de largo plazo, y es poder tener o mantener la coordinación con los otros agentes, con la Comisión de Regulación obviamente, con los rectores de la política pública, con la Unidad de Planeación Minera Energética, con la SIC, dado que la SIC es quien tiene la competencia de la vigilancia de la competencia, valga la redundancia, y con los gestores y administradores de los mercados de energía y gas. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes cuáles han sido esas señales regulatorias que desde la unidad de monitoreo, y que yo creo que aquí hay que reconocer también que esa coordinación, esa sinergia que hemos venido generando con las diferentes entidades del gobierno nacional ha permitido que estas señales regulatorias se materialicen en realmente cambios normativos en beneficio del sector. En materia de energía eléctrica, por revisar las reglas de optimización y fijación de los precios de bolsa para casos especiales, en donde el precio de bolsa para una hora determinada aumenta por encima de 1.6 veces el valor del precio promedio del día. Esto es algo que uno, sin tener la capacidad de mirar el bosque completo, pues no hubiera podido generar esos comportamientos que podían evidenciarse, pero no podían sostenerse o generar una tendencia definida. Otra señal regulatoria es coordinar los mantenimientos de los agentes teniendo en cuenta el IOR, previniendo la acumulación de disponibilidades en el mantenimiento. Yo he venido hablando a lo largo de toda la presentación la importancia de tener claramente identificado cómo es esa coordinación de los mantenimientos, que si bien son mantenimientos programados, que son mantenimientos necesarios, y en pues, muchos de los casos obligatorios por la estructura de los sistemas de generación, y que simplemente no, así no haya fallado nada, pues deben darse para garantizar esa generación y la confiabilidad del sistema. Y es poder tener esa coordinación de esos mantenimientos para que no se vaya a afectar negativamente el desempeño del sistema, y obviamente aumentar la posibilidad de tener que disparar agentes pivotales en algunas horas del día cuando esos mantenimientos coinciden. Creo que eso hace parte, pues, más allá del trabajo de coordinación y de administración del mercado que hace el administrador del mercado, es de la posibilidad de tener esa información transparente para todo el mundo. Y obviamente mejorar los mecanismos de cobertura de corto plazo para el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme, porque si bien cuando son contratos en los cuales hay unas obligaciones de energía en firme de proyectos que se están construyendo, pues es necesario que nosotros nos anticipemos, y no digo nosotros superintendencia, sino nosotros como sistema o como estructura de gobierno del mercado de energía eléctrica, pues tengamos la capacidad de anticipar de alguna manera
qué es lo que pasa o cómo se garantizan ese cumplimiento de esas obligaciones. En materia de gas, pues también hemos enviado señales regulatorias en el sentido de mantener un inventario mínimo en la planta de regasificación con el fin de disminuir el riesgo de la atención de la demanda. Esto es casi que el equivalente a saber que tenemos en el evento de que se haya o de que se dé una generación de seguridad mayor a la programada o a la prevista, pues podamos tener ese backup con ese inventario mínimo en la planta de regasificación, y por lo cual es muy importante tener claro que ese inventario mínimo en la planta de regasificación hace parte de las actividades pues, que cubren obviamente la vigilancia de la superintendencia, porque hace parte de las señales regulatorias que el regulador ha introducido en el sistema o que ha recibido por parte de nosotros con la necesidad de poder garantizar esa atención de la demanda. Obviamente crear la actividad que ejerce el gestor como actividad complementaria de la cadena de prestación del servicio, de acuerdo con lo que quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales una actualización de todas esas otras actividades que cuando se creó la ley 142 no existían y que claramente deben existir porque hacen parte de la garantía de la prestación del servicio. Señales de expansión de la oferta en el contexto pues, de competencia. En un contexto de competencia para nosotros es muy importante pues, poder tener ese seguimiento a la expansión de la generación. Estamos evolucionando o haciendo un seguimiento ahora que se está diversificando la matriz energética del país, poder hacer ese seguimiento a esa evolución de la capacidad instalada, teniendo en cuenta los esquemas que garantizan la confiabilidad y la sostenibilidad de la demanda y las contrataciones de largo plazo, poder ver qué es lo que está pasando, si esos contratos que se adquirieron en el marco de las subastas y en el marco pues, de los esquemas de garantía de la generación están cumpliendo, está generando ese aumento de la capacidad instalada de una manera que permita cumplir con esas obligaciones. Sabemos y tenemos claro que la contratación de largo plazo de la energía no convencional pues ayuda a diversificar esa matriz energética, pero no puede suceder que simplemente en los cronogramas esa diversificación de la matriz energética vaya a generar probablemente una indisponibilidad o una falta de cobertura de la demanda en el largo plazo. Obviamente sabemos que pues, el esquema de cargo por confiabilidad dio señales para la incorporación de energías renovables y pues ayer antier tuvimos una segunda subasta en la que se amplió la capacidad de generación o la disponibilidad de generación en esa diversificación de la matriz energética, y a eso, esas señales de expansión de la generación, pues también obviamente hemos venido haciendo un seguimiento con el fin de estar enviando las señales al gobierno nacional, al regulador y al mercado, obviamente, de lo que podemos observar en el mediano plazo con la expansión de la generación. Entonces, hemos podido ver que efectivamente la participación individual de la gente más grande se mantiene alrededor del 25%, obviamente como consecuencia de la entrada de generador más grande del país. Esto es viendo hacia adelante ese gráfico, que no se alcanzan a ver muy bien los números, pero que de la última partecita, la que está como más moradita, llamémoslo así, es lo que nosotros sabemos que puede suceder pues una vez entre Ituango en generación. Y sabemos que obviamente aún con los esquemas de expansión de la generación, como el cargo por capacidad y las contrataciones de largo plazo, observa que la participación de los dos otros agentes más grandes va a seguir siendo mayor al 50%. Es decir, hay nuevos agentes, hay diversificación de la matriz energética, pero sigue habiendo una participación preponderante de los agentes más grandes, porque ellos también participaron en esos nuevos esquemas que se han venido presentando. Y lo que nos da esto en materia de expansión de la generación es los indicadores de los que hablábamos ahorita, los índices de concentración y de poder de mercado, pues nos han mostrado cómo la entrada de nuevas plantas y nuevos agentes disminuye el indicador, el indicador HHI, el de concentración, mejorando obviamente la competencia del mercado.
Y lo que vemos es que uniendo este análisis del indicador a la gráfica anterior, vemos que a pesar de eso, en el corto plazo o en el inmediato plazo, una vez han pasado las subastas, tenemos una reducción del indicador, pues vemos que tiende a, hay como una tendencia a estabilizarse en el mediano plazo, porque pues las unidades de generación también adquiridas o las participaciones en esos nuevos negocios de generación, pues también ha sido por parte de los agentes más importantes del mercado. Entonces, este es el tipo de análisis que hemos venido haciendo, que seguiremos fortaleciendo dentro del ejercicio de la unidad de monitoreo. Ha sido un ejercicio muy importante y que creo que tiene una prospectiva de fortalecer muchísimo más la competencia del mercado, las señales a los entes regulador y de política pública y obviamente la garantía de que la prestación del servicio público no solamente se mantenga, sino que lo que se le traslada en el deber ser de la prestación del servicio público a los agentes sea lo que corresponde a las dinámicas de oferta-demanda, teniendo en cuenta todas las variables que analizamos y que ustedes bien conocen, pero sin necesidad de afectar de una manera artificial los precios que pagan los usuarios y los consumidores para producción de energía eléctrica del país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias nuevamente a XM por invitarme a participar y porque creo que además ha sido un ejercicio bonito en los tres congresos del MEM en el que he participado y es mostrarles a ustedes la evolución y la importancia de lo que hemos venido haciendo desde la concepción hasta la materialización de la unidad de monitoreo de los mercados de energía y gas. Muchas gracias. Natalia, han surgido varias preguntas de acuerdo a su intervención y la primera de ellas es la siguiente. Para empresas no despachadas centralmente que no son marcadoras de precio, ¿qué sentido tiene la alta periodicidad de información? Especialmente cuando se encuentra que esta información solo es usada una vez para el cálculo de la contribución especial en estas PNDCs. A ver, yo creo que aquí es muy importante tener la claridad de que pues la superintendencia genera requerimientos de información en el marco de sus labores de inspección, vigilancia y control, no solamente para hacer seguimiento, o más bien, me corrijo, no solamente para cobrar la contribución, sino para hacer seguimiento a la integralidad del mercado. Nosotros no nos enfocamos solamente en agentes individualmente considerados, si bien para la contribución pues claramente tenemos que tener la información individual de los agentes, sino para ver cómo afectan ellos, así sean chiquitos, así sean aislados como lo plantea la pregunta, pero tienen un impacto en la matriz energética y en el sistema interconectado nacional. Entonces, creo que es muy importante no pensar es que solamente me piden todo eso para calcularme la contribución, pues que es fundamental porque pues, son vigilados y una de sus obligaciones como vigilados es pagar la contribución, sino porque es que hace parte de un sistema en el cual cualquier pedacito de ese sistema, cualquier movimiento de un pedacito de sistema, pues va a generar obviamente unos impactos en el todo, así sea muy pequeño. Y es parte, no podemos discriminar la vigilancia en que es chiquito, entonces no me importa, porque es que realmente hace parte de un sistema que si algo no funciona, se afecta. Continuamos con otra pregunta, Natasha, y es, de acuerdo con lo informado por las CREC, tendremos un mercado de compradores y vendedores en un ambiente donde algunas de sus transacciones podrían estar por fuera de regulación. ¿Cómo se garantizará desde la SSPD el derecho legal a la energía eléctrica para todos los consumidores del país? Yo creo que responder a una pregunta sin la base regulatoria sobre la cual vigilar es un poco difícil. Aquí la tranquilidad que yo le quiero dar a la persona que hizo esa pregunta y a las personas que están escuchando la respuesta es que esa coordinación de yo vigilo claramente que la regulación se esté aplicando adecuadamente. Y hay un elemento muy importante que es de alguna manera la delimitación de la cancha y es las señales regulatorias que se han enviado con las reglas de comportamiento del mercado.
y es esas señales regulatorias, las reglas del comportamiento del mercado en los diferentes mercados que hemos venido sacando y que hemos venido socializando con todos los agentes, la necesidad de seguir como esa delimitación de la cancha. Entonces, la tranquilidad es que en el marco de esas señales regulatorias, de las reglas de comportamiento del mercado, se van a mantener todas las actuaciones, obviamente, de la superintendencia como vigilancia, garantizando la legalidad de esa garantía de la prestación del servicio. Gracias, señora Natasha, por su intervención. El CNO y el CAC le agradecen su participación. Gracias por compartirnos toda esa información, muy valiosa para nosotros en este congreso. Y antes de retirarnos, queremos agradecer a todas aquellas personas que han estado activas en la transmisión. Y quiero decirles que los esperamos mañana a las 8 de la mañana para continuar con el bloque Nueva Realidad, Industria Post Pandemia. Mi nombre es Pilar Schmidt y fue un placer haberlos acompañado en el día de hoy.